Ya, perfecto. Ya, ¿Mm? vamos con la presentación, mi querida. Ya, lo que alcancemos. Bueno, hoy día yo les preparé, la verdad es que esta presentación le di varias vueltas y la ordené de manera distinta para que les resultara muy aterrizado. ¿Ya? Perfecto. Vamos a hablar de hábitos de estudio y las técnicas de estudio. Ujú. Entonces, la siguiente. La saludaba, ¿cierto? Lo primero, la propuesta que voy a hacer hoy día, primero vamos a ver conceptos relacionados con hábitos de estudio, es decir, algo como general, y después los ámbitos a considerar para fomentar un buen hábito de estudio. La siguiente. ¿Qué es un hábito? Un hábito es algo que hacemos, en algún momento se nos enseña, pero después pasa a ser parte de nuestro quehacer automático, ¿cierto? Alguna vez nos enseñaron a lavarnos los dientes y ya después no tenemos que pensar para qué hacer para lavarnos los dientes. Eh, por lo tanto, pero sí es una conducta aprendida, es decir, es algo que yo me tengo que proponer, pensar cómo hacerlo, determinar los pasos para aprender. Entonces, lo mismo que pasa con en relación a los hábitos de estudio o cualquier tipo de aprendizaje, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer es como descubrir qué tareas necesito para fomentar este hábito, qué herramientas voy a utilizar, qué cosas tengo que modificar. Y dentro de las están las técnicas de estudio, pero también hay otros ámbitos que se los quiero comentar, ¿ya? Obviamente que aquí está implícito también mis condiciones de atención, de concentración, eh, las habilidades lectoras, etcétera. Aquí las vamos a ir viendo paso a paso. La siguiente. Lo primero que tenemos que entender que para aprender algo tenemos que ir, no nos podemos quedar con la primera parte. Es decir, cualquier cosa que nosotros queramos aprender, lo primero que tenemos es la actividad verbal. Es decir, nos explican algo, eh, nos muestran imágenes, etcétera, pero si yo solo me quedo con eso, alcanzo a tener un 5% de ese contenido. Pero si yo lo refuerzo leyendo algo que tiene que ver con lo que me explicaron, ya voy a estar en un 10%. Una actividad visual, es decir, si yo reviso algún material, si además manipulo algo que tenga que ver con ese contenido, va a ir aumentando el porcentaje. Si además hago un acto activo para ese contenido, y si después soy capaz de replicar, de explicar, recién ahí he adquirido el contenido, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque dentro de los hábitos de estudio hay ciertas conductas que uno puede ir haciendo y que van a favorecer este proceso de aprendizaje. La siguiente. El otro aspecto importante es en relación a eh, este gráfico está hecho en un estudio de un número importante de personas que demuestran que si yo no repaso en el primer gráfico que ustedes ven arriba, esto me va a durar más o menos un mes. Y después de eso no lo voy a recordar. A diferencia que si yo lo repaso en las siguientes 8 horas, voy a tener una idea general y si yo lo vuelvo a repasar mañana, una semana, una quincena, voy a tener un aprendizaje adquirido. La siguiente. La siguiente. Entonces, los ámbitos que vamos a trabajar. Primero, el ambiente físico. Segundo, estado físico, distribución del tiempo, lectura, técnicas de estudio, preparación de pruebas, concentración y la actitud hacia el estudio. La siguiente. Oye, la actitud es lo menos que tienen los cabros chicos, po, ¿no? Bueno, lo primero, el ambiente físico se refiere
al lugar donde estudian los chicos. Puede ser el comedor, puede ser su pieza con un escritorio, pero lo importante es que tengan un lugar definido para estudiar, ¿ya? Y que este lugar, además, nos preocupemos de darnos cuenta qué factores pueden influir para distraerse, que tenga el material que necesita, eh, de modo que no se esté parando a cada rato. eh, Saber qué es lo que tiene que estudiar, es decir, tener claro qué necesito para mañana, o si tengo una prueba cercana. Y una de las cosas que ayuda en este aspecto es que todos los días haya una revisión de lo que yo tuve en el día. Y la revisión no solo sea en relación a qué cuadernos ocupé o qué libros tuve que llevar, sino que hoy día tuve matemática y en matemática trabajamos tal y tal cosa. Tuve historia y estamos viendo la enseñanza, estamos viendo la Edad Media. Eso en la pirámide que yo les mostraba ya es un paso más y aumenta el porcentaje de retención del contenido que trabajamos. La siguiente. El estado físico. Esto siempre cuando yo lo converso con los chicos tienden a confundirse un poco, pero se refiere a la condición de salud, ¿ya? Hay niños que frente al estudio empiezan a sentirse mal, empiezan a tener síntomas físicos, dolor de guatita, dolor de cabeza, empiezan a tener a veces incluso como angustia. Entonces, lo primero es no descartar esos síntomas, observarlos, acompañarlos, porque si nosotros los descalificamos, estamos aumentando la falta de credibilidad de lo que efectivamente les pasa. ¿Ya? Los chicos que han presentado síntomas físicos es porque realmente les está afectando más allá de ponerse un poco nervioso o tener lata de estudiar Sea, no tomarlo como determinadas que fuera cosas. ay, ¿cómo se dice la palabra? No, una maña, sino que tomarlo en referencia a lo que está diciendo el niño. Claro, claro. Ah, y estar atentos y observar. ¿Ya? Eso es súper importante porque efectivamente de repente los chicos empiezan a hacer cuadros que se convierten en una condición patológica. Claro, claro. Entonces, en ese sentido hay que estar así súper, súper atentos. Ujú, Pero este aspecto tiene que ver con eso, ya. ¿ya? La siguiente, distribución del tiempo. Este es un aspecto fundamental y que hay que hacer efectivamente cambios concretos, ¿ya? ¿Cuál es la idea? La idea, primero que nada, yo siempre les digo a los chicos, no es la idea que te pases todo el tiempo estudiando, porque eso no está bien. La Claro. idea es equilibrar los tiempos de estudio, de descanso, de distracción, ojalá de deporte, ¿ya? Tener visualizado de manera escrita las actividades. ¿Qué significa esto? Crear un calendario de registro, un planner, para poder anticiparse a lo que tenga que hacer. Claro. Anticiparse no solo en relación a lo que tiene que estudiar, sino La actividad al diaria. material que van a tener que tener, Claro. conseguirse la materia que no tiene, etcétera. Y ojalá destinar un tiempo diario de estudio, Mm, después de almuerzo, en el horario que acuerden, ¿ah? De modo que llegan a tal hora del colegio, que tenga un tiempo de descanso, y en este tiempo diario, ojalá partir eh, con como decirles, con un tiempo de tolerancia. Aquí está, es como un resumen de lo que hemos ido avanzando, ujú, ¿cierto? mm, Este se refiere al espacio, al tiempo de estudio, el lugar donde estudiamos, la ujú. planificación, que era este registro que yo les, les hablaba. Sí. La siguiente, Y no solo actividades de tarea, sino que de actividades del día. claro, ¿sí? Y aquí un planner, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que anotemos Mm, todo lo que tenemos. Yo también siempre les sugiero a los chicos
que además de hacer el registro de que ya el 9 tengo prueba de matemática, el 17 tengo que entregar un trabajo, el 21 es la prueba del libro, etcétera, Ujú. que ellos además se autoevalúen. ¿Ah? Siempre yo les sugiero que hagan un check, a ver, esto me resultó, Claro, que registren sus tiempos de tarea. ¿M? claro, De modo que siempre el registro gráfico eh, ayuda y aquí lo importante es que eh, abordemos la información bajo distintos canales, claro. ¿cierto? El visual, el auditivo, no solo están con que revisaste qué es lo que vas a tener. Yo les hablaba delante que un ejercicio súper bueno es revisar lo que yo tuve en el día y también cuando los chicos preparan su mochila, lo que tienen para el otro Sí, día, también retomar así, ¿qué fue lo último que yo vi? A ver, mañana tengo ciencia, lo último que vimos fue, no sé, la fotosíntesis, porque de esa forma hacemos como una anticipación también cerebral, ¿ya? Que sería como los conceptos de neurolingüística, de modo que cuando se retoma la clase, el cerebro, pum, ya sé de qué están hablando, claro. ¿ya? Y eso es súper, súper eficiente. La siguiente, técnicas lectoras. Acá la lectura es como la base de todo el estudio. Entonces, sí o sí, hacer mucha énfasis en un buen ejercicio lector. Primero, entender que cuando nosotros leemos, lo primero que hacemos es una decodificación, es decir, le damos un significado a las letras que se convierten en palabras y en frases, ¿cierto? Hay distintos tipos de texto, de esparcimiento por cultura, de estudio, pero lo más importante es cómo yo descifro este texto, ¿ya? Es decir, cómo lo entiendo, se fue para atrás, cómo lo puedo analizar y cómo además lo puedo utilizar, ¿ya? Eh, Cuando nosotros leemos, no solo decodificamos palabras, sino que éstas se convierten en imágenes, ¿ya? Y lo otro que es importante, que ustedes traten de cerciorarse qué pasa después de esta lectura. Es ¿Cómo lo decir, comprendió? eh, ¿cómo? ¿Cómo lo comprendió? Claro, ¿ya? Entonces, buscar que los chicos parafraseen lo que han leído. ¿Me lo puedes explicar? Cuéntame qué leíste, qué entendiste o qué no entendiste, qué Ujú. sientes tú que es difícil de entender. Claro. ¿Ya? La siguiente. Técnicas de estudio. Aquí yo les puse este cuadro que es como un resumen en realidad, pero quizás en otro momento podríamos trabajar algunas técnicas de estudio. ¿Qué cosa es importante? Las técnicas de estudio son herramientas y son herramientas útiles, ¿ya? Que hacen que el estudio sea más eficiente, más económico en tiempo, eh, pero uno tiene que dar, primero descubrir qué es lo que a los chicos les sirve. Por ejemplo, hay niños que son mucho más gráficos, ya que les sirve poner color en los textos, hacer cuadros, resumen, Los monitos al hacer lado. esquemas. ¿Cómo? Los monitos al lado. Claro, claro, ya. Otros les va a servir principalmente, por ejemplo, hay niños que hacen apuntes, que necesitan escribir, otros que necesitan dibujar parte del contenido. Y lo otro que es importante que las técnicas de estudio, eh, algunas técnicas específicas sirven para determinados contenidos y para otros no. Mm. Lo importante es que sí hagamos uso de ellos, ¿ya? Porque efectivamente son herramientas súper útiles. Es como cuando, no sé si ustedes vivieron la experiencia de los torpedos.
¿cierto? El profesor siempre decía, el que hace torpeo estudia 2 veces. Sí, pues, obvio. Para hacer un torpeo había que entender la materia, ser capaz de sintetizarla y Poder convertirla en un... mirarla. Claro, claro, pues entonces el que hace un torpeo es porque está estudiando 2 veces, quizás 3 veces, y después casi ni usa el torpeo, ¿cierto? Claro. Pero existen distintas técnicas que la mayoría derivan de la comprensión lectora, Mm. ¿ya? Entonces están los mapas conceptuales, los esquemas, las tablas de doble entrada, las fichas de resumen. Una de las cosas que yo siempre trabajo con los chicos es la organización, por ejemplo, de las lecturas, ¿ya? Hacer lo que se llama la prelectura. ¿Cómo está organizado este texto? ¿Cómo está organizado este libro? ¿Tiene capítulos? ¿Tiene partes? Eh, ¿Cuántas páginas tiene? Eh, ¿Cuánto tiempo tengo para leerlo? ¿Cuánto voy a leer diariamente? Hacer un pequeño registro de cada una de las partes de modo que al terminar, pum, yo tenga mi resumen hecho, etcétera. ¿Ya? Así que aquí aparecen cuestionarios, el hacer, por ejemplo, de repente, ahora con la tecnología, el que los chicos puedan hacerse videos, armar horarios, eh, O los mismos resúmenes que los hacen con la IA, así que los hacen rápido. claro, Mm. claro, se fue para atrás. Sí, pero espérate un poquito que algo le pasó a Maripa. Ahí está. La siguiente, preparación de prueba o cualquier tipo de evaluación, ¿ya? Aquí es fundamental lo que veíamos en la organización del tiempo, el tener un planner o el tener un registro de calendario, Mm. ¿cierto? Porque en la medida en que yo tenga claro cuándo tengo mis evaluaciones, voy a programar mi Claro. tiempo de estudio para esa evaluación. Mm. El ideal es que yo siempre les doy el ejemplo a los chicos, mira, yo te paso esta canasta de manzana y te la tienes que comer de aquí al viernes. Entonces, ¿qué te sirve? Comerme una manzana diaria, organizar cuántas manzanas son y ver cuántas me como diariamente, o me las como todas en el mismo día y termino enfermo del estómago. Es lo mismo que pasa con los contenidos para una prueba, ¿ya? Entonces, entre más anticipado y organizado esté, mejor va a ser el estudio y la preparación de las pruebas. Y en esto, revisar si cuenta con el material, si son guías, apuntes, los textos, etcétera. Obviamente hay que tener claro las fechas de las ¿Qué evaluaciones, vas a decir? revisar evaluaciones anteriores. ¿Mm? ¿A qué me refiero? Ver formatos de evaluación. De repente los profes, para mi gusto, cometen el error de que en la prueba hacen innovaciones de preguntas, Mm. ¿cierto? Eh, y eso a los chicos los confunde mucho porque no es que Bueno, le estén preguntando algo distinto, sino que la forma en que se lo están preguntando es lo diferente. acuérdate la prueba ahí cuando pusieron la bota de Italia al revés y ni siquiera nosotros mirábamos cómo, qué es lo que había hecho el profesor esa vez. Claro, claro. Y lo otro que siempre sugiero en este aspecto es dar más tiempo a las asignaturas de mayor dificultad. No sé, si me cuestan más las matemáticas, ojalá ejercitar Así un que fue. poco todos los días, Mm. ya, o digamos el aspecto que corresponda a Mm. reforzar un poquito más. La siguiente, en, en este aspecto, en concentración, miren, yo les puse este esquema, ¿ah? Porque una de las formas de favorecer la concentración no es que yo pase un tiempo muy largo,
ninguno de nosotros tiene un tiempo muy largo de concentración. Mm, Se calcula que el tiempo eficiente son 20 minutos, nada. pero cuando yo hago un cambio de switch, eh, me paro, me tomo un vasito de agua, vuelvo, se vuelve a recargar esta capacidad de concentración, ¿ya? Entonces, aquí, ¿cuál es la sugerencia? Les propongo a los papás y los chicos que fraccionen el estudio. Entonces, si van a estudiar una hora, que sea 20, 20 y 20, que a lo mejor sean 20 minutos de una asignatura, 20 de la otra y 20 de la otra. Pero es decir, que hagan un fraccionamiento para que se vuelva a producir esta dinámica de concentración. Hay un estímulo, una motivación, hay una máxima concentración, pero también después vienen los factores de fatiga y en la fatiga aparecen todos los distractores que eh, desarman Y este ahí se momento pierden, definitivamente. de ¿cómo? Y ahí se pierden ya de la historia ya. Ahí se pierde, claro. ¿Ya? Entonces, y esto es para todos, o sea, si ustedes piensan en sus propias Mm, actividades, lo mismo. nos pasa eso, Mm, ¿cierto? Que hay un tiempo que es óptimo, pero yo tengo que, hacer un pequeño cambio para poder eh, volver a estar bien mm, concentrada. Y en este aspecto uno tiene que evaluar varias cosas. Que el tiempo que sea de trabajo puede que sea breve, pero si es eficiente está calidad. bien, Mm, ¿ya? Entonces eso también lo tenemos que ir observando. ujú. ¿Mm? La siguiente. Y aquí actitud hacia el estudio, el factor de la creencia en el otro. Es súper, súper importante. Hoy día, miren, me acordaba mucho de esta presentación porque vi un video de un joven con parálisis cerebral, un joven adulto. Y él decía, yo desde que nací con parálisis cerebral, hablaba bien, pero tenía obviamente, o sea, se expresaba claramente, uno lo entendía, pero era evidente que tenía dificultades en el habla. No tenía muchos movimientos, movimientos eh, involuntarios. Y él, la medida en que fue creciendo, siempre tuvo muchas terapias. Él decía, de niño tuve muchas terapias con neurólogos, con kinesiólogos, entonces fue un área que a él le fue interesando mucho. Bueno, cuento corto, estudió medicina, ¿ya? Estudió medicina y ahora estaba haciendo la especialidad en neurología. Entonces, quien lo entrevistaba le decía cuáles eran las dificultades. Primero, habían obviamente que dificultades de los otros que no creían que él era capaz. Claro. Y también dificultades que él también se ponía en decir, hasta aquí llegué, no puedo más, pero, pero darse cuenta que sí había Puede sido capaz de avanzar. hacerlo. Mm, ¿Mm? Entonces, el pensar positivamente es fundamental. mm. Ajá. Feuerstein, que es un psicólogo que ya falleció, él siempre decía que todos tenemos la capacidad de aprender, lo importante es saber cómo enseñar o cómo aprender, Mm. ¿ya? Y en este cómo aprender es súper importante saber observar al otro, qué le gusta más, qué le motiva, qué le sirve más. Em, Porque de esa forma el aprendizaje se vuelve una motivación. Ajá. Eh, y lo otro que es fomentar la autocompetencia, no con los otros, sino con uno mismo. Hoy día lo hice bien, Hasta dónde mañana puede lo llegar. podría hacer mejor. Mm. ¿Mm? Eso es súper, súper importante, ¿ya? Pero el factor de la creencia, cuando dejamos de creer que los otros son capaces, ya tenemos la Un tope. cuarta parte de la batalla perdida con eso. Mm.
Es el tope La máximo. siguiente, la siguiente, por favor. Y finalmente, así un resumen, establecer un tiempo de estudio diario, ojalá 1 hora, comprometerse para cumplir con este tiempo establecido. Y en este compromiso es como establecer acuerdos. ¿Ah? Es súper importante. No, ¿por qué razón? Porque cuando se establecen acuerdos hay un compromiso personal distinto. Yo siempre les digo a los chicos, uno mismo no se puede pasar goles, ¿cierto? O sea, a todos los demás, sí, sí, mamá, sí, estudié, sí, pero uno así dentro, en el corazoncito, sabe que lo hizo o no lo hizo. Registrar el calendario de actividades, revisar diariamente lo que se ha hecho en clase, preparar el día siguiente, pero desde lo, como se dice, desde la metacognición, es decir, reviso qué fue lo último para poder engancharme a Y la me hago clase siguiente. preguntas, Leer diariamente en silencio una parte en voz alta para que ellos se escuchen y ustedes los escuchen. mm, ¿Ah? Y revisar las asignaturas que más nos cuestan. Eso era lo que les quería compartir. Así que, bueno, ahí lo había remarcado, así que, eh, no sé si tú me escucháis bien ahora, ¿sí? o sea, te escucho igual bajito, pero Ya, lo que pasa es que ya, perfecto, yo me acomodo con mi hijo, si son más chiquititos no nos cuesta tanto, ¿cierto, niñas? Cuando son más chicos los sentamos, les decimos, estudiamos con ellos, estamos en este proceso, pero yo creo que todas las que estamos aquí en algún minuto el niño nos ha dicho no. Y este tema de poder estudiar y tener un hábito de en un lugar establecido, como tú nos has enseñado, tener los cuadernos, tener las materias, lo que nos pasa a nosotras es que muchas veces no nos llega ni el calendario de prueba o no claro, nos llegan las mm, materias o sí. la profesora, a pesar de que uno le pide un montón de veces, por favor, en mail o donde sea, mm. mándame algo como para poder yo estudiar con el niño porque no tengo nada. ¿Qué hacemos en esos casos? O sea, mira, aquí las redes son lo que funcionan, Mm. ¿ya? Tener el Porque partner, digamos, sí, porque efectivamente, Pauli, es una realidad, y ¿cierto? no solo con chicos que tengan algún tipo de No, con todo el diagnóstico curso, específico, o sea, ¿ya? estamos hablando de un universo, De todo el eh, curso, sí, claro, ¿ah? sí, Entonces acá lo que funciona son las redes. O claro, sea, yo este año, fíjate que conocí, yo te diría, por lo menos entre el semestre pasado y este, chicos que no anotaban nada, sí, no, nada. Entonces las mamás sí, y estamos hablando de chicos que principalmente como un factor de distracción, de un déficit atencional importante. Entonces acá lo que funciona son las redes por claro, todos lados. O sea, claro, y redes estamos hablando apoderadas, compañeros, eh, todo lo que se les puede ocurrir, porque claro. es una realidad que la verdad eh, afecta, yo te diría, al gran universo de los chicos, El sí, partner, digo yo, porque yo si no hubiera tenido partner y me hubiera mandado todas las cuestiones sin que yo le dijera, la verdad es que hasta ahí no me llegamos, porque aquí en esta casa no se claro. nota nada, no escucho nada. Lo único nomás que yo te puedo decir como una de las cosas que fuiste diciendo después, es que los libros eran fantásticos porque se leían en altavoz, entonces todos teníamos que opinar y hacíamos alguna referencia y nos íbamos acomodando. Oye, ¿tú qué opináis? Eso siempre lo hicimos, entonces sí, y lo seguimos haciendo. Pero si no nos llegan hasta como medio difícil. Oye, me quedó dando vuelta y ustedes, niños, no sé si es lo mismo. Esto de me duele la guata, mamá. Yo conozco casos en donde el niño hasta va al baño por sacarse el estudio. Entonces, ¿cómo volvemos a este tema? ¿Cómo hacemos cuando están estos dolores y que realmente son dolores, pues? Claro, yo he sabido de chicos que terminan ¿Sí? vomitando. eh, Mira, yo creo que ahí hay que hacer un trabajo bien como de joyería, ¿ah? En el sentido como, primero que nada, yo siento que lo que sí es fundamental es escuchar qué es lo que les pasa, Ujú. ¿ya?
y de ahí ir como desensibilizando frente a la situación, ¿ya? Porque es como un estímulo que a ti te causa aversión o te cuesta Ya, mucho. La forma de enfrentarlo no es evitándolo, claro. al contrario, pero ir como de a poquito en acompañando hasta que se convierta en deje de ser una respuesta fisiológica frente a la situación, ¿ya? Ya. Y aquí es súper importante tratar de que, más que negarlo, evitarlo, tratar de encontrar otra respuesta Mm. que no sea la respuesta fisiológica como aversiva en el fondo y que a la larga ellos los hace sentirse más mal, digamos. O quizás ahí jugar con la anticipación, porque ya sabemos lo que le va Claro, a decir, que el dolor que le va a dar, sí. entonces ahí encontrar cómo vamos a cocinar y después nos vamos a estudiar, no sé, hay que encontrar ese camino, ¿cierto? ¿Qué? Mira, yo les cuento, este año conocí una Lola eh, preciosa, es de séptimo básico, que se solicitó una evaluación por discalculia. La ¿Mm? verdad es que, de acuerdo a lo que yo evalué y todo lo que vi, para mí no había discalculia, ¿Mm? ¿ya? La discalculia es una alteración un déficit de aprendizaje en relación a las matemáticas, pero ella sentía tanta angustia Pues, que, que se bloqueaba, pero hasta las cosas más simples, te hablo de sumar 2 más 3, sí, y empezaba así a angustiarse, a transpirar, a como ahogarse. mm, O sea, realmente su tema no pasaba por las matemáticas en sí, pasaba por su respuesta eh, emocional frente a la resolutiva. asignatura, Mm, ¿ya? mm, Eh, y, y eso la tenía súper, súper bloqueada, así que está haciendo todo un trabajo como de apoyo psicológico, de ir mostrándole que mm. ella sí es capaz de resolver, sí es capaz de lograr el ejercicio, pero le afectaba de forma así muy, muy importante, muy, muy importante. Importante eso porque hay niños que se ponen en blanco cuando van a la prueba y no contestan nada. Eso necesita una ayuda de un especialista, no es que tú como mamá lo puedes solucionar. No, ya ahí tienes que buscar ayuda. Ah, y estaba leyendo ahí que dice que le duele la cabeza y eh, que decían en los mensajes. Sí, todos los días piden la materia en un... Ah, esa es otra. Todos los días piden la materia en un grupo de WhatsApp de mi hija más chica. Siempre hay alguien de buena pregunta. Sí, sí, hay que tener el partner, ese que decíamos. Ya. A mi hija le duele la cabeza cada vez que tiene prueba y me escribe para que le vaya a buscar. Pero le digo que esté tranquila, que respire, que está todo bien, que haga lo mejor que pueda y se le pasa. La psiquiatra dice que es pura ansiedad porque en su pensamiento de trastorno TDA, perdón, se me olvidó. Ya, se me olvidó, Oli, TDA. Pero según la psiquiatra, es la ansiedad la que la bloquea. Claro. Mira, y yo creo las cosas que resultan ahí es como buscar, ¿cómo te diría? Lisa, Algo que equilibre esta sensación. Ah, sí, ¿te parece que después de la prueba nos vamos a tomar un heladito? ¿Te parece que después de la prueba nos demos una vuelta al lugar que a claro. ti te gusta? ¿Me Mm, entiendes? No se trata como de premiar, pero ¿te parece que si tú logras esto, podemos hacer esto otro? mm, Eh, Como compensar también, porque efectivamente los chicos no lo pasan bien. ¿Mm? Y además, bueno, uno también es capaz de darse cuenta si esto puede ser medio como manipulación, porque si después tú al 2 por 3 lo ves muerto de la risa, algo pasa ahí, entonces también estar atento a eso. claro. Ya, sí, o sea, por eso te digo, ¿hasta dónde llegamos con la maña? ¿O realmente lo que está pasando es algo, es un bloqueo? Pero las mamás yo creo que saben reconocer cuando efectivamente les pasa algo. Mm. La lectura visual, yo noté lo que tú estás, ya, tú dijiste en la lectura visual, parafrasear.
lo que nosotros hacíamos era como decía, no escuché a lo que dijiste, así como estaba en la cocina, en la pieza, entonces es como, ah, no, pero es que cómo no escuchaste lo que... Y ahí repetía lo que había pasado o cuál era el personaje, cómo era el personaje, y ahí aprendí, esa es una forma de aprender también, son como pedirías que uno va encontrando como mamá. Mira, para parafrasear es como cuando eh, es lo que ellos entendieron, Mm, ¿ya? Eh, Porque de esa forma tú te das cuenta y ellos cuando te explican a ti o le explican a un compañero, hacen, significa que aprendieron así con H intermedia el concepto. ya, lo que decía, cuando no te llegan los horarios o cuando te llegan las pruebas, ¿qué hacemos ahí? Es como ¿Cómo? difícil. Cuando no te llegan los horarios ni las pruebas, las fechas de las Ah, pruebas, es como ahí complicado, ¿no? o sea, yo creo que ahí hay que pedir, como te digo, las redes funcionan. Mm, ¿Ah? no ayuda. Y, y en general yo te diría que los colegios en ese sentido son, o sea, yo creo que son menos los que hacen improvisación de evaluaciones. Mm, Entonces tienen su periodo de prueba y más o menos como ir viendo eso. mm, ¿Mm? Y estar ahí, o por último, estar preguntando, pero buscar esa información y hacer el registro. En mm. el momento en que te la consigues, tener el registro visual, eso ayuda mucho, mucho. Cuando no le envían las pruebas, ¿cómo se estudia después? ¿Cómo se corrige? Y eso pasa mucho. Pasa mucho que no Mm. envían la prueba y no hay cómo corregir y uno ayudar, por lo que tú dices que hay que tener esta repetición de los conceptos para que les queden grabados en la cabeza. Otro tema más, po, pero ahí hay que buscar la técnica nomás, ¿no? Sí, y lo otro, el otro día, mira, me acordé, eh, unos papás me decían que había tenido una semana de prueba y que lo que más les costaba era ciencia e historia. Entonces yo les pedí que llevaran las pruebas y fue súper útil cuando ustedes tengan las pruebas, chiquillas, hagan el ejercicio del procedimiento de evaluación. Claro, ¿Ah? ¿A qué claro. me refiero? Por ejemplo, si es términos pareados, a lo mejor hacer con otros contenidos. Es como cuando los chicos van a preuniversitario y se entrenan Bien, en cómo se hace la prueba. bien. ¿Mm? En Porque tiempo, en es un conocimiento. entrenamiento de, Mm, ¿ya? Entonces, lamentablemente, de repente los profes, como les decía, innovan en la prueba y deberían innovar antes la forma claro, de preguntar. claro. La Lolita que no puede escribir, pero está escuchando, dice, no le gusta, a mi hijo no le gusta leer, es selectivo en cuanto a sus temas de estudio. ¿Qué técnica aplicar para apoyarlo? Eso sí retiene lo que ve en clase, por eso no le gusta repasar en la casa. Ya y no le gusta leer nada. No, estamos por WhatsApp porque no puede escribir por ahí. Entonces, Sí, sí. Yo creo que ahí, mira, bueno, acompañarlo en la lectura, ya, porque si él escucha y retiene en clase, puede que sea mucho más auditivo eh, que visual. mm, Entonces, acompañarlo en esta lectura, pero no quedarse con eso, sino que él replique después lo que ha escuchado. ¿Mm? mm. Eh, Ahora, el ideal es que y no lee nada, ni en silencio, ni nada, o no le gusta leer en voz alta. Déjame que me conteste en WhatsApp. Ya, y la Patti no sé si quedó clara con su pregunta, ay, perdón, TDA, es hiperactividad, que yo a veces ustedes saben que se me olvidan las cosas, me paso la nube, así como por el lado. Ya, pero no sé si a la Patti le quedó clara la respuesta que te dio la Oli dentro de tu pregunta. Y Loli, estamos esperando que tú esté escribiendo ya. Ya, y la última, ¿qué hago si con toda esta cuestión que hice no quiere nada? Caso, mi casa. No hace ni una, no estudia, no lee, no repasa nada y le va a regio igual. ¿Qué hacemos en esos casos? Ay, pero le va bien. Sí. Pero y el que no, No, porque no hay que hacer algo. No nos ay, podemos quedar ahí. pero ahí recurrimos a un profesional, ¿cierto?
sí, sí. Y lo otro, los chicos también tienen que entender que ese es su trabajo. ¿Ah? Es como había un director de un colegio que decía que, no, era no sé si era director, orientador, él decía que eran, ¿cómo era? Los obreros, ¿cómo era? No sé si era obrero, estudiante, algo así era el concepto. Entonces, entender que en esa etapa de la vida, esa es su pega, Hay que hacerlo. claro, Ya, esa es su pega, hay que hacerlo nomás, pues no hay otra. nada que hacer. La Loli dice, y yo le leo las lecturas y hago que él lea, hago que él lea aunque sea un poco, dice, aunque sea un párrafo. Al finalizar le pregunto qué entendió y si retuvo la información. Lo que ella hace es súper útil. Yo, cuando los chicos no quieren leer, yo le digo, compartamos la lectura. Entonces, incluso al principio dejo los párrafos más cortitos, yo los más largos, y después voy cambiando, Mm. ¿ya? No se trata de evitar la tarea, la podemos compartir, pero ahí uno puede tener estrategias de cómo ir fomentando la lectura. Dice que es lo mismo que acaba de decir, ella misma hace eso. Así que súper bien. Oye, y en las matemáticas yo les doy un tips. Siempre le dije a mi hijo, esta cuestión, matemática, los números son dibujos. Muérelos como un dibujo para que le salga re fácil la tontera. Porque si no, si lo miras así como, ay, me cuesta el universo. No, no O sea, funciona. los números son igual que las letras, ¿me Claro, entiendes? Es un dibujo que se convierte eh, por acuerdo social en un significado. ¿Ah? exactamente. Es como cuando uno ve escritura, por ejemplo, de los chinitos, de árabe, son otras letras que tienen, otros dibujos que Ujú, tienen otro significado. ujú. Oli, te agradezco un montón. Paula, Loli, chicas que están aquí, Pati que ya hizo la pregunta, la Lolita, te agradecemos como siempre que nos ayudes porque eh, por la que cuesta sentar al cabro, no, niña, en una mesa a una hora determinada con su cuaderno. El que no escribe nada como el mío era un desastre, me decía, ¿qué hago, Dios mío? O los que escriben mucho, o los que escriben para arriba, para abajo, no sé, Sí, está como buscando. Pero todo esto es nomás paciencia, cariño y amor. A pesar de que nosotros sí, nos pues, queremos, de repente nos bueno, queremos matar, ¿o no? ojalá que les haya servido y eh, se puede. Como por eso les contaba de esta entrevista, mire, búsquenla, a ver, la vi hoy día en Instagram, No, claro. y creo que es argentino porque tenía un acento, un joven que estudió medicina y ahora estaba haciendo, y él contaba sus propias limitaciones y las limitaciones que había encontrado, porque decía, incluso en la universidad habían profesores que le habían dicho que saliera porque no lo iba a lograr y él se quedaba ahí, imagínate. Dios mío. Oye, se logra, se puede. Y de nosotros depende como papás que podamos decirles a nuestros hijos que ellos crean. En el caso de nosotros, nuestro hijo hoy está a la universidad, así que se logra. Es difícil, nadie dice que no es fácil. A todos nos ha costado, sea o no sea una Mira, persona con la voy a discapacidad. buscar, si la encuentro, Pauli, te la voy a La mandar mandamos, la a mandamos. la, te mandé algunas cosas a la fundación, Sí, sí que te así. la voy a mandar porque la encontré así como muy, muy buena. Además, dice, además leer no solo nos pasa por acá, reconforta. Así que ya. Besos, muchas gracias por acompañarnos en nuestro segundo, ¿en qué me estamos? Ya estoy perdida, perdón, ideándome agilada, ya, pero sí, la segunda charla del año con la Latina en técnicas de estudio y a ver si podemos aplicar todo lo que nos han enseñado. Y las que tengan Ya. ahí algún tips y alguna cosa que nos pueda ayudar, por favor, que nos cuente en las redes o que nos Sí, pues cuente bueno, ahí en WhatsApp. estaba mi correo, así que si las puedo ayudar, feliz. Y por favor, cuando no te la puedas, pide ayuda. Eso es sumamente importante. No te quedes ahí con que tú puedes todo, porque en realidad hay que pedir ayuda muchas veces Sí, sí, y a los sí. profesionales. Besos, muchas gracias por habernos acompañado Un abrazo a todas. y nos vemos el próximo mes en la charla del mes. Chao, chicas, Chao. las quiero mucho. Chao, chao, gracias. Gracias a ustedes.